Una mujer madura manipula a un joven inocente para que cometa un delito contra su propio marido. Hoy, te voy a contar la historia de amor, Tormenta en cielo despejado. La película comienza con Connor. Durante su carrera de la mañana, Connor se cruza con Marilyn, una hermosa joven con quien intercambia brevemente algunas palabras. Él, sintiendo la necesidad de compañía, la invita a detenerse y charlar un rato, pero Marilyn tiene otros planes y se dirige a un lugar secreto en la costa, un refugio escondido donde puede escapar de su marido y disfrutar de un rato de paz. Días después, Connor se sorprende al ver a Marilyn aparecer en la biblioteca donde trabaja, esta vez con gafas de sol que no logran ocultar del todo un hematoma en su rostro. Connor nota la lesión y Marilyn le explica que se produjo el mismo día en que hablaron en la playa, cuando no regresó a casa a tiempo y enfrentó la ira de su marido. A pesar de la situación difícil, Marilyn no ha venido a quejarse, sino que busca un libro sobre asesinatos, preferiblemente uno en el que el marido acabe muerto. Connor, intrigado, la acompaña al departamento de literatura y juntos buscan un título que se ajuste a sus intereses. Los detectives se acercan a Marilyn y le preguntan sobre su relación con Connor, a lo que ella responde que se siente cómoda con él, igual que si estuviera con un viejo amigo, y que estaría encantada de conversar con él todo el día. Connor se siente halagado al escuchar dos palabras. Sin embargo, debe regresar a su trabajo detrás del mostrador. Poco después, Marilyn selecciona un par de libros y se los entrega a Connor para que los procese. Cuando él ofrece la opción de pagar, Marilyn intenta dejar una propina, pero el chico amablemente se niega a aceptarla. Pero Marilyn insiste en dejar la propina, y cuando Connor la desenvuelve, descubre que ella ha escrito su número de teléfono en el billete. Al día siguiente, Connor se reúne con su supervisor de libertad condicional en un café. Se revela que Connor fue liberado de prisión hace 6 meses y ahora está bajo vigilancia policial. Después de la entrevista, Connor llama a Marilyn, esperando verla de nuevo. Sin embargo, cuando irá al número que ella le dio, descubre que no es su dirección actual. Marilyn ha desaparecido sin dejar rastro. Tal vez Marilyn esté sentada en casa de la amiga de su hijastra, esperando a que su marido Richard llegue. Connor se da cuenta de que este debe ser el mismo hombre que le dio el hematoma a Marilyn. En ese momento, el ayudante del sheriff llega al lugar y, después de escuchar los insultos dirigidos a Connor, le ordena que abandone el territorio antes de las 6 de la tarde. Connor decide regresar al parque donde solía correr. Pasan unos días y Mary Lee, la hijastra de Marilyn, se presenta en el parque. Connor ya no piensa en Marilyn y comienza a flirtear con su colega de la biblioteca, Kim. Incluso la invita a correr juntos. Pero justo cuando parece que ha olvidado a Marilyn, ella reaparece como una salvadora. Las chicas del grupo de lectura pasan delante de ellos y Marilyn pregunta sobre un libro sobre la gastritis de Coco Chanel. Connor la ayuda a encontrarlo y la lleva a los pisos inferiores de la biblioteca, donde se encuentran los libros sobre moda. Allí, mientras están solos, Marilyn se acerca a Connor y comienzan a besarse apasionadamente. Luego, la mujer satisface al chico en un momento de intimidad, sin que nadie los vea. Una semana después, Marilyn le pide a Connor que se reúnan en el parque donde él solía correr y donde se conocieron por primera vez. La pareja se vuelve a encontrar y comienza a besarse apasionadamente. Luego, y después de exhaustos, descansan compartiendo un cupcake. Marilyn dice que viviría para siempre en ese momento, pero lamenta que sea imposible. A pesar de que apenas se conocen, Connor le gusta a Marilyn y ella se lo diría todos los días si él fuera suyo. Ella siente mucho que no pueda ser así, pero no lo haría porque está atrapada en una situación difícil. Se alegra de escapar de su marido, pero Marilyn tiene miedo por su hijastra Astrid, cuyo padre le golpeó y le dejó el hematoma que Connor vio anteriormente. La mujer, Marilyn, consiguió el hematoma cuando intentó proteger a su hijastra Astrid de su marido agresivo. Connor se ofrece a ayudarla a escapar con su hijastra. Sin embargo, justo cuando parecía que iban a encontrar una salida, el marido de Marilyn, Richard, llama y ya sabe todo sobre su relación con Connor. Connor le cuenta a Marilyn sobre su pasado, cómo fue a la cárcel hace 4 años después de que un tipo lo empujó y cayó de cabeza, resultando herido. Ahora, la pareja de Connor se ha ido y él debe regresar a su solitaria vida. Mientras tanto, el novio de Marilyn, Richard, perdió su llavero en algún lugar, y las llaves eran muy queridas para él, un recuerdo de la pareja. Una semana después, Marilyn se reúne con Connor nuevamente, esta vez trayendo a su hijastra Astrid a una de las casas de su marido. La mujer le confiesa a Connor que piensa en él cada minuto, pero lamenta que esté casada. El divorcio no es una opción, ya que Richard nunca lo aceptaría. De repente, algo bueno puede suceder,
como que Richard caiga por las escaleras o algo más. Cuando Connor regresa a la casa, descubre que Marilyn ha desaparecido. El llavero que Richard perdió, quizás se le cayó en algún lugar de la casa. Marilyn le dice a Connor que realmente espera que este no sea su último encuentro. El enojo de Connor aumenta. Pasan otras 3 semanas y Connor se reencuentra con Kim en el almuerzo, esta vez por casualidad. Conociendo a Marilyn junto con su hijastra y su amiga, Connor se entera de que Kim ha aprobado sus estudios. Kim decide seguir adelante con su vida, pero Connor se detiene junto a Marilyn. La mujer quiere preguntarle a Connor sobre un libro con héroes. Los amantes hacen planes para deshacerse de su marido, Richard, y Marilyn por fin puede escapar de su relación tóxica. Marilyn quiere saber si cumplirán con el plazo y si el plan para deshacerse de su marido Richard se llevará a cabo. Un poco más tarde ese día, Connor llama a Marilyn después de su silencio. Adivina que su marido la volvió a golpear. Marilyn pregunta con esperanza, ¿por qué ahora Connor recordaba los libros sobre cómo librarse de un marido abusivo? Según Connor, si deciden hacer lo mismo que en el libro, luego invertirán los papeles. No habrá manera de que Marilyn esté de acuerdo con que su marido muera, pero la mujer hace una cita para mañana en la misma casa donde se conocieron hace 3 semanas. Unos días después, ella y su hijastra Street se van del pueblo, dejando a Richard solo en casa, con una excusa de que van a comprar algo, mientras que en realidad están escapando de él. No hay alarma en la casa de Richard, pero él siempre duerme con una pistola debajo de la almohada. Connor quiere saber si Marilyn está haciendo esto solo porque su marido tiene mucho dinero. Marilyn pone excusas, diciendo que aunque tiene mucho dinero, sigue siendo lo mismo. Astrid se quedará con todo y su hija se irá. Ella tomó este paso desesperado por el bien de Connor. Connor promete estar con Marilyn mientras ella lleva a cabo su plan. El chico ingenioso se irá de la ciudad y regresará a casa, donde lo esperan los mentores y los policías adjuntos del sheriff, preguntándose dónde ha estado Connor ese día. Aunque el chico tiene un día libre, Connor miente y dice que ha estado corriendo todo el día. En el parque de su pueblo había varios robos recientes. Anoche hubo 3 robos, por eso la policía vino a interrogar a Connor, ya que el tipo tiene antecedentes penales. Pero Connor tiene una coartada con su mamá. Llega el día de la partida, Marilyn se apresura para medianoche. Connor irrumpe en la casa de Marilyn a través del solarium anexo a la casa, como la mujer le aconsejó. Tomando uno de los chicos de figuritas, sube al dormitorio para terminar con Richard. Pero no hay manera, en casa no hay nadie, y levantando la almohada, Connor descubre la arma que Richard siempre llevaba debajo de la almohada, justo como dijo Marilyn. El chico baja las escaleras y decide irse, como si estuviera en su casa, pero justo en ese momento, Richard entra por la puerta principal y sube las escaleras tras él. Connor se acerca sigilosamente después de escuchar un ruido detrás de él. La tensión está al máximo, y no se sabe qué pasará a continuación. Richard se da vuelta y ve a Connor. Corre hacia el dormitorio para buscar un arma, pero Connor lo alcanza y lo ataca. Sin embargo, Richard logra despistar al tipo y el hombre señala con el arma apuntando a Connor, a punto de dispararse. Pero de repente, alguien le golpea en la cabeza con un objeto contundente. Era Jared Guile Street, el amigo de Connor. La chica le había dicho todo a Jared sobre dónde estaba Connor y él se coló en la casa para ayudar a su amigo. Cuando escuchó el sonido de la pelea, Jared acudió en ayuda de Connor y le quitó el arma a Richard. Connor es asesinado por Jared, que toma la lugar de Richard. Jared regresa a casa y Marilyn lo llama. Aunque Connor le había advertido a la mujer que no lo llamara, ella nunca lo hizo. El chico ha estado muy enojado con ella durante algunas semanas, creyendo que también era culpa de Marilyn. Marilyn lo convenció para que apareciera en la casa, y Connor admite que tuvo que matar a Jared. Esto es perfecto porque ya está. Se parece a Richard y Jared, lo que significa que la policía creerá que Richard fue asesinado por Jared. Se mataron entre sí. Marilyn pone excusas, diciendo que no sabía nada de Jared. Connor le pide que no lo llame más durante un tiempo, hasta que todo se calme. Por la mañana, Connor se reúne con su supervisor y le cuenta sobre el incidente de la noche, diciendo que todas las sospechas de robos ahora están siendo eliminadas de él, el ladrón. El mentor se da cuenta de que fue Jared quien disparó a Richard en casa. La situación se ha resuelto de manera conveniente para Connor, y ahora puede seguir con su vida sin sospechas. Marilyn ha logrado librarse de su marido abusivo, y Connor ha salido indemne de la situación. El cuello de Connor temprano que recibió en el parque es una excusa que él inventó para pelear con Richard, pero en realidad, el chico engaña y dice que se topó con una sucursal en el camino para correr en el parque.
Pasa unos días y temprano en la mañana, Kanner recibe un mensaje de Marilyn con una palabra: listo. Es un signo secreto de que están listos para reunirse en el lugar donde se conocieron. Marilyn le dice que se va a mudar de casa y que conoce a Connor. Es un código para indicar que ha logrado escapar de su marido abusivo y que está lista para empezar una nueva vida. Kanner entiende el mensaje y sabe que el plan ha salido bien. Ahora pueden empezar una nueva vida juntos, lejos de la violencia y el miedo. Los oficiales de policía, Jack, dice que ese tipo, Jared, quedó atrapado bajo las uñas de Becher. Se ha encontrado sangre que pertenece a Connor, quien fue golpeado por un tipo con una mochila, Jared, y el chico se apresura a correr a un lugar secreto donde primero conoció a Marilyn y donde debería estar una mujer, Marilyn. Jack le pide a Kanner que no lo espere, que la policía hace algo estúpido de inmediato. Si le disparan al tipo, Jared, solo le interesa una cosa: que Kanner esté a salvo. Jack está intentando proteger a Kanner y asegurarse de que no corra riesgos innecesarios. ¿Cómo supo la policía que Kanner vendría corriendo? Aquí es donde Jack les cuenta lo que sucedió. Una mujer llamó y dio el lugar donde Kanner correría hacia el chico. No tiene sentido abrirse en la casa de Becher. Encontró una copia de las llaves que pertenece a Kanner. El chico entiende que le tendieron una trampa porque perdió el llavero. Esa mujer que llamó es Marilyn, quien traicionó a Kanner y le dio la información a la policía. Kanner se dio cuenta de que Marilyn lo había engañado y que había sido parte de la trampa desde el principio. La copia de las llaves encontrada en la casa de Becher es la prueba de que Marilyn lo había planeado todo. En una casa completamente diferente donde Kanner fue con Marilyn, en este momento en el teléfono de Connor entra una llamada. Jack pide que no atienda la llamada, pero el chico no escucha y saca su celular del bolsillo por detrás. ¿Por qué el ayudante del sheriff abre fuego? Kanner recibió un disparo. Es el final de la película Meryl and the Hawk. La escena final es impactante y emocionante. Kanner, que creía haber salido adelante después de librarse de Becher y Jared, cae víctima de la trampa tendida por Marilyn. La mujer que lo había engañado y utilizado para sus propósitos termina siendo la causa de su muerte. Navegando en un yate, una chica está interesada en la madrastra, Marilyn, y pregunta por qué robó el libro en la biblioteca. A lo que Marilyn responde que ella simplemente no lo devolvió. En el sofá, se acerca a Marilyn, pero no hay un beso. Aquí es donde termina la película. La escena final es tranquila y relajada, mostrando a Marilyn en un entorno lujoso y exclusivo, rodeada de riqueza y belleza. La chica que la interroga parece intrigada por la personalidad y los motivos de Marilyn, pero no obtiene una respuesta clara. La película termina con un sentido de misterio y ambigüedad, dejando al espectador con la pregunta de qué es lo que realmente motivó a Marilyn y qué será de su futuro. Si te ha gustado nuestro resumen, déjame un like y suscríbete para más resúmenes de películas románticas.